dos guardias civiles que practicaban buceo en su tiempo libre hallaron el pasado día 5 de junio un cepo de ancla de la época romana que más o menos tiene una antigüedad de unos 2000 años. Ellos practicaban, como digo, buceo y observaron un objeto el cual no manipularon y lo intentaron ubicar a través de una serie de referencias en superficie y lo comunicaron para su posterior extracción. En esa operación de extracción participaron buceadores arqueólogos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, del ARCUA, también dos buceadores del Grupo Especial de Actividades Acuáticas de la Guardia Civil, del GEAS, y un equipo especialista en tierra. Una vez esta pieza ya extraída, pues los arqueólogos lo trasladan aquí, al laboratorio Arcuatet, aquí en Cartagena, para su tratamiento, para su limpieza y su catalogación. Todo este procedimiento, toda esta actuación se engloba dentro de ese proceso conjunto que viene realizando, un proyecto conjunto que viene realizando el Ministerio de Cultura y la Guardia Civil para la protección y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático. Y es que la Guardia Civil, la mayoría de la ciudadanía, pues sabe que garantiza nuestra seguridad, que vela porque no se vulneren nuestros derechos y libertades, que persigue el delito, pero también trabaja en este tipo de actuaciones para proteger nuestro patrimonio dentro del Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español. Así que pues hoy estamos aquí para dar a conocer esta pieza tan importante, como digo, de la época romana, en el que el grupo especialista, como digo, GEAS, ha intervenido y por eso pues también nos acompañan aquí en la mañana de hoy. En primer lugar, para la Guardia Civil de la Región de Murcia es una satisfacción haber podido contribuir pues a incrementar la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico, en este caso en el ámbito marino. Como todos sabemos, nuestras costas pues esconden tesoros arqueológicos de otra época pasada que conviene preservar y, por supuesto, restaurar en la medida de lo posible para que se pueda profundizar en el conocimiento de esa época por las correspondientes instituciones dedicadas a ello, como el Museo Naval de Arqueología Subacuática. La localización del cepo de ancla fue fortuita dentro del plan especial de instrucción y adiestramiento que siguen nuestras unidades, nuestros grupos especialidades de actividades subacuáticas para mantener la capacitación profesional. Pues dos miembros de esta unidad, aquí localizados, ubicados en Cartagena, encontraron y localizaron este cepo de ancla gracias a su formación específica. Inmediatamente detectaron que se trataba de un objeto de gran valor histórico y, por tanto, pues inmediatamente pues se pusieron en contacto con el Museo Museo Nacional de Arqueología Subacuática para tratar de hacerlo aflorar a la superficie en las mejores condiciones de seguridad para que pudiera ser restaurado, analizado y, lógicamente, pues expuesto en cuanto que termine el proceso de restauración. Para la Guardia Civil, como ya digo, pues es una satisfacción mantener pues todo el patrimonio y contribuir a su preservación del patrimonio histórico y, por supuesto, pues mantener pues la riqueza y la atracción que ejerce el mismo en nuestras costas para que pueda ser de alguna forma pues contemplado por todos aquellos que realmente pues tienen interés en esta materia. Evidentemente, la Guardia Civil, como sabe, tiene un plan de preservación del patrimonio histórico y específicamente en el ámbito marino, que todos conocemos que atesora un gran número de restos arqueológicos de incalculable valor, tanto para el análisis como para la historia y el análisis y evolución histórico. Dentro de ese marco del plan, pues nuestras unidades también velan por preservar ese patrimonio y por indagar y
tratar de señalizar la posible existencia de este tipo de restos. Es una de las misiones, uno de los cometidos que también tienen los grupos de especialidades subacuáticas de la Guardia Civil, pero sin olvidar que el principal es la de salvar la vida de las personas y, evidentemente, en el caso de que finalmente no se produzca, hacer emerger a los restos de las personas que desgraciadamente han fallecido en el mar. Bueno, es para mí un placer poder estar aquí hoy en tan buena compañía para presentar un caso con una historia, con un final feliz, que no siempre sucede así en el caso de la arqueología subacuática. Tenemos esa desgracia de que en ocasiones tenemos que acometer la intervención cuando el expolio ya se ha producido. En este caso, pues gracias a la intervención, además debo decir, durante su tiempo de ocio, la gente de Zamora, pues esa detección de este elemento en el entorno de Calafría fue rápidamente comunicado a los técnicos de Arquas, siguiendo este protocolo que tenemos ya establecidos. Es para la presencia tanto de los agentes de la Guardia Civil como de técnicos especializados en arqueología para validar, para valorar si debe procederse la extracción, en qué condiciones, con qué medidas de seguridad para la protección del bien. Y en este caso, la verdad es que fue enormemente satisfactorio comprobar que la operación fue muy rápida y se produjo la extracción de un elemento que ya había sido, al parecer, manipulado con anterioridad por alguna persona, algún particular, y que sospechábamos que podría haber sido posteriormente extraído. La rapidez de la operación, ahí debo felicitar enormemente a la Guardia Civil, tanto por la comunicación previa como por la rapidez con la que nos pudimos coordinar para actuar y proceder a esta extracción de este elemento. Fue fundamental en el éxito de la operación, como he dicho. En este caso nos encontramos ante un cepo de plomo, digamos que es este elemento terminal de las anclas romanas. Sabemos que es romano porque es algo que se ha utilizado durante un periodo de tiempo muy limitado. El ancla lo que procura es la salvación de las naves que las llevan a bordo. Y por este motivo se sumergen en el medio marítimo con la intencionalidad de disponer de unas uñas que permitan que se agarren al fondo y de algún elemento dentro de su propia configuración que permita que pese lo suficiente como para hundirse. Y este es el caso del cepo de plomo de las anclas romanas. Son muy típicas, están muy estandarizadas, muy globalizadas en todo el Mediterráneo, sabemos que son así, pero después de este proceso en el cual había unas grandes anclas de madera, se puede ver una narcua, una recreación de cómo serían, tendrían un elemento horizontal que obligaría al ancla a hundirse, a depositarse en el fondo y a forzar la posición vertical de las uñas para que se agarraran a este medio marítimo. Y hay un momento en el que los romanos invierten los términos, ya son los mismos romanos los que deciden que van a fabricar anclas de hierro y ponerles cepos de plomo. Y esas son las anclas que han sobrevivido prácticamente hasta el siglo XIX. O sea, las anclas romanas duran nada menos que unos 500 años, este tipo de anclas, pero bueno, esto para los arqueólogos es muy útil porque sabemos que se comprenden dentro de un periodo muy limitado. Y en general quería rematar hablando de esta colaboración con la Guardia Civil es mucho más amplia y tiene un propósito, por una parte, como en este caso, el de atender estos avisos, que además debo decir con gran alegría que se han activado enormemente durante los últimos meses. Nos pusimos en contacto con los centros y los clubes de buceo. Ahí se pueden ver también algunas otras piezas recuperadas bajo circunstancias similares. Y en un proyecto más amplio, en el cual también estamos pendientes no solo de la atención a estas comunicaciones, que es nuestra labor prioritaria y a la que acudimos en estos momentos con la mayor rapidez posible, como también para la actualización de la carta arqueológica. Esto es fundamental. Nosotros conocemos muchos puntos en el litoral o tenemos previsión de que en otros lugares puedan existir yacimientos y aquí esta colaboración es básica, tanto desde el plano técnico como desde la perspectiva de la protección. Nosotros inspeccionamos lugares que ya conocemos, lugares que están por conocer y de la mano de la Guardia Civil lo que nos podemos permitir es nosotros hacer esta evaluación técnica, arqueológica de la realidad de los restos, de su estado de conservación y ellos determinar también esta posición de este nutrido corpus de cerca de 250 yacimientos que tenemos catalogados por todo el litoral murciano y que, bueno, que mantenemos, quitando algunas ubicaciones más conocidas, pues mantenemos parcialmente con cierta discreción
la ubicación exacta de estos pecios precisamente para que no se produzca el expolio de los mismos. Y, en fin, pues bueno, quiero decir que que es un enorme placer poder estar hoy por este motivo y que actualmente el ancla se encuentra ya en proceso de restauración después de haber sido depositada en Arquatec, y cuando termine este proceso pues trataremos de integrarla precisamente en las salas de nuestro museo, primero como una presentación en ese programa que tenemos de nuevas adquisiciones y con posterioridad la incluiremos ya en la exposición permanente. Debe ser una embarcación de pequeño calado y pequeño formato. En la antigüedad es difícil de determinar porque, como digo, bueno, bastante es que podemos afinar desde el 200 a.C., que sabemos que empiezan a utilizarse este tipo de anclas, hasta el momento en el que empieza el relevo. Conocemos, hay unos barcos que desgraciadamente desaparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hallados en el lago Nemi, en Italia, los cuales ya aparecen las anclas tal como las conocemos en la actualidad. Los brazos más abiertos, pero bueno, estas anclas de hierro. Por lo tanto, el proceso de sustitución comienza en época de Calígula, si no antes. ¿Cuál? Podemos decir, del 200 a.C. tiene que haber un periodo de convivencia, pongamos de 200 a.C., 300 después de Cristo, 400, más o menos. Hay un margen que es muy difícil. Si no tenemos madera para realizar un análisis de un elemento orgánico por carbono 14, es muy difícil otorgarle una cronología y no hay ningún elemento estético que nos permita afinar más. Por otra parte, este ancla iría embarcada seguramente en una embarcación de pequeño calado, como he dicho, de pequeñas dimensiones. A mí me gustaría ponerla quizá en comparación, podemos decir que era como un mazarrón romano. Era una barca pequeña, quizá no sé, 6, 8 metros de eslora, por el tamaño del cepo. Y lo digo porque en Mazarrón iba embarcada otro ancla, y este ancla era de unas dimensiones, unas prestaciones similares a esta. Podría ponerlo en paralelo. De todas maneras, en este caso, no podemos hablar de que esté ahí el barco. Cabo de Palos es muy propicio a este hallazgo de anclas, unas de mayores formatos, otras de menores formatos, por la naturaleza geológica del entorno. Tiene muchas grietas y cuando se arrojan las anclas, a veces hacen demasiado bien su labor. Se quedan también ancladas al fondo marino, que en el momento en el que se intentan extraer no lo consiguen. Había barcos de gran calado que tenían hasta personas especializadas en buceo, en época romana, que bajaban físicamente a intentar recuperar el ancla para no perderla. En otras ocasiones era imposible, cortaban las tachas y el barco tenía que zarpar, para eso llevaban otras anclas a bordo. Solían llevar 3, 4, incluso 5. O sea, llevaban varias anclas para que no sucedieran, para que estos accidentes no dejaran al barco sin la posibilidad de hallarse anclado. Pero bueno, en este caso es posible que fuera una de estas anclas perdidas, porque se encontraba cerca de alguna zona con grietas, se habría arrojado, se habría quedado enganchada, no la habrían podido recuperar y habrían cortado las tachas. Es la hipótesis que preferentemente manejaría. Sí, el ojo experto viene de nutrirnos precisamente de los expertos como son ellos, que colaborando y llevando años con ellos trabajando, pues he tenido oportunidad de ver tanto patrimonio subacuático que está en in situ, sumergido, y luego ya verlo después, como está ahora aquí expuesto, no tiene nada que ver a como lo vemos. De hecho, se ve que tenía blanquecino porque estaba con óxido de minerales, concreción y demás. Más que nada es la forma, identificar la forma. No, la lotería no, era incredulidad porque donde apareció, de hecho habían 12 buceadores muy próximos al lugar del hallazgo. Es un sitio donde los centros de buceo van allí cuando hay mala mar o cuando empiezan a hacer cursos con gente iniciada. Entonces, al ser un sitio tan concurrido, digo, esto no puede estar aquí, esto no me cuadra. Y de hecho estaba encima de una piedra, era como que alguien lo había encontrado en otro sitio y lo había dejado muy bien puesto ahí para extraerlo. Por el tamaño y el peso que tiene era idóneo. Se ve que en ese transcurso pues el azar, la suerte, nos hizo pasar a los que íbamos buceando por allí, verlo y localizarlo y decir, cuidado, aquí está esto.